de actos del campus universitario Duques de Soria, que acoge hoy la 27ª edición de Soria Saludable, en este caso con un homenaje, luego se hablará de ello, al propio campus de Soria. Permítanme presentar primero, aunque son de sobra conocidos, a las personas que me acompañan en la mesa. A mi izquierda, el presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez Izquierdo. Muchas gracias, Carlos, como siempre, por tu deferencia especial con la universidad en general y con el campus de Soria en particular. A mi derecha también el doctor Juan Manuel Ruiz Liso, presidente de la Fundación Científica Caja Rural de Soria, y a la izquierda de la mesa José Ramón Huerta Blanco, presidente del Colegio de Médicos, al que agradecemos y esperamos con expectación su primera ponencia de este ciclo de actividades que, una vez más, y 27 años son muchos, pues en este caso, desde el campus de Soria, queremos reflejar y queremos saludar también, lógicamente, al resto de autoridades civiles y militares que nos acompañan hoy y, en general, a toda la población soriana que también nos sigue por la retransmisión que de este y de los otros actos se va a hacer durante los próximos meses, ya que esta edición de Soria Saludable va a distribuirse hasta el mes de abril. En ese sentido, me gustaría reflejar inicialmente que es muy importante para la Universidad de Valladolid y para el campus de Soria, lo decimos muchas veces, el abrirnos a la sociedad, el recibir a toda la gente, ya sea en modo presencial, por fortuna, y esperemos que la fortuna se mantenga, estamos recuperando cierta normalidad que hemos intentado mantener durante un periodo ya muy largo de tiempo, y por otra también pues estar en contacto con todos los sorianos, con toda su provincia y con la gente, sorianos y no sorianos, de otras provincias. Me gustaría, en primer lugar, para que enfoque un poco esta 27ª edición, darle la palabra al doctor Ruiz Liso para que nos describa un poco las actividades, conferencias y demás actividades que se van a desarrollar. Cuando quieras. Gracias, José Luis. Bienvenidos, amigos y amigas, autoridades, todos los que un día tras otro a lo largo de los años nos acompañáis en el Soria Saludable, que, como ha dicho el vicerrector, es la 27 edición, 27ª. Este año nos hemos querido acercar porque después de más de 40 años no habíamos tenido en cuenta nuestra fundación, y así lo pensó y lo consideró el patronato de la Fundación Científica, el hacer un homenaje, un reconocimiento a la Universidad de Valladolid en su campus de Soria, en el campus Duques de Soria. Son más de 300 las personalidades del mundo de la medicina, del mundo de la sociedad, del mundo del bienestar, diría yo, que han pasado a lo largo de todos estos años. Han pasado desde premios Nobel, como el doctor Jean Dosset, premios Príncipes de Asturias, han pasado grandes líderes, pues desde líderes sindicales, políticos, presidentes de comunidades autónomas, en fin, por este Soria Saludable nos ha congratulado y ha venido a apoyarnos, pues como digo, un sinfín de personas que hoy hacen que el Soria Saludable se conozca a nivel nacional y también a través de las comunidades emblemáticas de la dieta mediterránea en Europa. Simplemente agradecerle su presencia, no quiero, porque han venido a oír al doctor José Ramón Huerta Blanco, compañero y amigo desde que hace, pues yo creo que va a hacer ahora 30 años, José Ramón, nos embarcamos en el Colegio de Médicos, él como presidente y yo como vicepresidente, y que hoy es una personalidad distinguida, una personalidad reconocida no solamente a nivel nacional, sino también internacionalmente, y que de alguna forma lleva el nombre de Soria también, en este caso, por todo el mundo. Y
quiero decirles que el doctor Huerta, como muchos conocen y saben, es una persona que tiene una capacidad para la historia, una capacidad para una memoria prodigiosa y que además lo hace con pasión. Hoy la historia de las pandemias nos va a tener, pues de alguna forma, enganchados a sus palabras un día más y sobre todo con el afecto y el cariño con el que también él forma parte de nuestra Fundación Científica Caja Rural. Creo que en honor a lo que debe de ser un acto de esta categoría, debo dejarle el paso a José Ramón Huerta para que nos hable de algo que desgraciadamente el año pasado lo vivíamos con el coronavirus en primeras personas, donde tuvimos ocasión de alguna forma de estar presente dentro del área del coronavirus, y que este año esperemos, que esa ha sido nuestra duda hasta última hora, esperábamos que no haya problemas, que la pandemia se corrija y que, como digo, discurramos todo el ciclo y sobre todo todas las conferencias en bienestar de aquí a abril. Yo, por mi parte, solamente agradecer a la UBA la labor de todos estos años. Quería felicitar en nombre de la Fundación y especialmente de su patronato toda la labor que venís ejerciendo. Como has dicho antes, vicerrector, tenéis que visualizaros más, hay que daros a conocer más, porque es muy extraordinaria la labor que hacéis en el campo docente, en el campo de la investigación, y por estas aulas ya han pasado muchos licenciados y doctores de una categoría extraordinaria que, bueno, yo creo que podéis presumir de ellos. Por eso no quiero retrasar más la intervención del doctor Huerta y, con tu permiso. Muy bien, muchas gracias, doctor Liso. Vamos a llevarte un poco la contraria, perdónanos, y vamos a dejar primero, lógicamente, hablar a Carlos Martínez Izquierdo, presidente de Caja Rural de Soria. Sí, buenas tardes, vicerrector, amigo José Luis, autoridades, queridos amigos y amigas. Si hemos aprendido algo con la pandemia y con todos y tantísimos consejos, reuniones telemáticas, que los discursos no son como muy necesarios, con lo cual algo hemos aprendido. Con lo cual lo que hoy importa, y lo habéis dicho, es, porque es una gozada, escuchar a José Ramón Huerta, que me pecaba ahora de prudente, de bueno, ya veremos, no hace falta porque es la ley. Bien, solo intervenir para agradecer, dentro de que tú ya lo has hecho, también desde la Fundación y desde la Caja, agradecer a la UBA, agradecer lógicamente al Campus Duques de Soria de la Universidad de Valladolid por su labor durante más de 40 años en la docencia y en esa integración que habéis tenido con la sociedad soriana. Yo creo que eso es hoy importante. Tú decías de abrirte, el doctor Liso decía que hay que abrirse más. Quiero destacar, y seguro que lo compartimos, José Luis, porque ha sido una labor que se ha ido insertando en Caja, fundaciones, cátedra con la universidad, y eso es buenísimo. Tanto la Fundación Científica como los foros de Soria Activa con Anselmo, o la cátedra con Blanca. Ha sido una gozada el compartirlo. Y si ha sido una gozada es porque, además de ver hoy el público que tenemos, que lo agradezco sinceramente, aparte de que pueda ser retransmitido, pero se agradece en esta tarde ya casi de este otoño clásico, donde han sido los meses de la salud, o el Soria Saludable, que estéis y que se esté aquí con nosotros. Pero
no puedo por menos, al estar en esta mesa, de ver el salón de actos llenos de estudiantes, con los foros, con las reuniones, donde de alguna manera te apetece transmitirles el emprendimiento, bueno, y valores, y contagiarles para que indiscutiblemente, como yo les digo, se contagien de querer hacer algo importante en la vida, aparte de sacar su carrera. También el compartir con la cátedra, pues yo creo que llevamos 3 o 4 años, pero que también con éxito. Esto es lo que me apetecía hoy decir dentro de este homenaje, reconocimiento al campus de Duques de Soria. Así que, José Luis, transmíteselo también a todo el profesorado, a toda la gente. Bueno, pues esta gratitud por parte de la Caja, por parte de las fundaciones, por parte de la cátedra, y compartir. Yo creo que es bueno, buenísimo. Me encanta la gente joven, y donde la encuentras es aquí, en la universidad, principalmente. Amén, de los PAF y las fiestas, pero donde me he encontrado realmente bien ha sido aquí. Esto es lo que trataba de decir. También es bonito que en este ciclo de conferencias se integren y las impartan personal profesorado de la propia universidad. Quiero también, dentro de estos, aparte de los profesores, pues en este caso José Ramón Huerta va a impartir diríamos, la conferencia inaugural, y también hay alguna otra persona fuera, como puede ser Juan Martínez Milla, que es de la Fundación Jiménez, que también dará alguna otra conferencia, José Luis Bravo. En definitiva, yo creo que va a estar repartida en todo lo que es el curso, con el fin de estar todo ese curso académico compartiéndolo con nuestra fundación. Señalar y agradecer al Ayuntamiento que nos permite ensalzar en un espacio público como es la Plaza del Olivo la gratitud permanente en placa de bronce a todos aquellos que han contribuido a minorar los efectos del COVID-19 en nuestra provincia, y donde nos gustaría contar con la presencia de todos. Veo al director, veo a otros responsables. Yo creo que en pocas ocasiones en la vida hemos visto una unanimidad más grande de gratitud, y lo transmites porque lo he hecho en 1000 ocasiones, en gratitud a todo ese esfuerzo que tan generosamente habéis hecho en una pandemia, pues bueno, que es mejor que vayamos ya dominándola para intentar no olvidarla, pero para no estar tan dependiente. Así que vaya esa gratitud, ¿no? También es un clásico dentro de estos ciclos los reconocimientos de valores humanos, que ha recaído en un doctor, José Pastor Blanco, el doctor José Pastor Blanco, que es la imagen de quien luchó por la salud de los pacientes a costa de su propia salud. Esto lo ha hecho él y en el nombre de todos se le reconoce, pero es algo que ha parecido hasta normal que todos los profesionales, de todos los colectivos que han estado trabajando para el COVID-19, pues exponiéndose su propia salud para intentar curar a los demás. Yo creo que esto queda muy bien, que nos den un sitio para que queden ahí de alguna manera inmortalizados para siempre todos los colectivos que han sido todo un gran ejemplo y que, como he dicho antes, yo creo que es la unanimidad mayor de las que yo, con años que ya tengo, he visto de reconocimiento. Así que gracias a todos y vaya también. También este año, de forma especial, hay un premio nacional de investigación para jóvenes investigadores que se dotó, en vez de con 10.000, con 20.000 euros, que recae en una investigadora joven, la doctora Patricia Sancho, que fue electa por nuestro patronato tras las propuestas presentadas, y esto es novedad, por la Asociación Española contra el Cáncer en sus proyectos semilla.
Bien, lo quisimos hacer así, un poco por ligarnos de alguna manera a que fuese para jóvenes y que fuese en proyectos semillas, que en definitiva, pues bueno, pues en un momento determinado, si con éxito culmina el proyecto, pues que se nos viese reconocido. Ahí se nota claramente que en el patronato pues han aterrizado personas como José Ramón, como Ricardo Martínez, personas que de alguna manera le ayudan al doctor Ruiz Liso y con todo el resto de patronatos, pues a hacer las cosas de alguna manera más, diríamos, más profesionalizadas. Ella misma destacará, seguro que en el día 2 de diciembre, la importancia, que es el proyecto que se protege o se subvenciona, el día 2 de diciembre la impartirá esa conferencia del pronóstico del cáncer de páncreas en relación con la retroalimentación del tumor, bien con grasas o con glucosa. En definitiva, tanto el premio de investigación, recursos humanos y este reconocimiento a la UVA es de lo que se trata y es lo que trató el patronato y que el doctor Ruiz Liso, como director de la Fundación, ha tratado de armonizar y ponerlo en marcha. A mí ya no me queda nada más que gratitud a las personas, a los ciudadanos de Soria, a las autoridades y a todo el mundo. La Caja Rural, con sus patronatos, con su cátedra y con todo, lo único que pretende su Consejo Rector es insertarse en la sociedad soriana, implicarla, participar con ella y, en definitiva, devolverle toda la gratitud que ella tiene con la Caja a la hora de, lógicamente, elegirla como instrumento financiero, porque sabe que como resumen de sus beneficios le va a retornar a todos los colectivos. Estamos hoy centrados en los de la sanidad, pero en la educación, en el deporte, en la cultura, en todos los colectivos, el apoyo de Caja Rural y sus fundaciones a la sociedad soriana. Así que, por mi parte, gratitud y dar unas gracias muy fuertes a esos colectivos que tanto han hecho por nosotros en el COVID-19 y darle la palabra a José Ramón, que en definitiva... Pandemias hay todos los años cuando tenemos una epidemia de gripe, con mayor o menor incidencia, pero son problemas globales de salud que en definitiva son pandemias. Las pandemias en definitiva son uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, de San Juan, de la victoria, la guerra, el hambre, la guerra, la muerte y aquí la primera, con la muerte tenemos a los desastres naturales y las enfermedades infecciosas o las pandemias, causa principal de muerte. En la historia es aprendizaje y es enseñanza, decía Cicerón, y nuestro objetivo al dar esta conferencia es buscar en el pasado de algunas grandes epidemias. Voy a quitar la mascarilla con su permiso, quizá sea mejor, para encontrar hoy respuestas, descartar lo banal y detectar lo relevante y significativo. La historia es maestra de la vida y nos enseña los errores o las enseñanzas que han tenido las otras grandes pandemias, las otras 4 grandes pandemias que ha habido a lo largo de la historia. La verdad es que quizá hemos aprendido poco a lo largo de los siglos, porque se dice que se está cayendo en los mismos errores. El fundamental es que se está actuando siempre tarde, porque se dice que cuando se actúa previniendo, pues que se es demasiado precavido, que se gasta en exceso, y cuando en la prevención esto no es cierto. Esto quizá nos enseñe que en el futuro hay que ser todavía más generosos y más precavidos, más lanzados en la prevención, porque luego cuando se actúa tarde como ahora se tacha de incompetentes y eso no puede ser, porque la prevención es esencial. Epidemia, dice, esto es del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es la enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo. Y pandemia es la enfermedad epidémica que se extiende a muchos países y que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. En realidad es una epidemia de una enfermedad infecciosa que se ha propagado de una región geográficamente extensa, afectando
a un número considerable de personas. Hipócrates decía que es una enfermedad que afecta a un país o región, epidemia, y en el lenguaje corriente también epidemia es una enfermedad contagiosa que afecta a mucha gente. Esto nos sirve, las referencias de la población a través de la historia, para conocer el impacto que han tenido las pandemias. Las pandemias han sido uno de los factores determinantes sobre la demografía. Y el poco desarrollo de la población, la escasa multiplicación en algunos siglos, se ha debido claramente a las pandemias. El año 1 había 30 millones de personas, son estimaciones, el año 1268, el año 1700, 603, hasta ahora 1.800 millones, pero veremos que ha habido momentos de retroceso en la historia y esto ha determinado la historia en muchos aspectos y también las consecuencias políticas, económicas, demográficas, sociológicas, sanitarias, etc. Las grandes pandemias de la historia son 4. Uno es la Gran Peste en tiempos de Justiniano, que empezó el emperador Justiniano, emperador del Imperio Bizantino, ya lo veremos. El Imperio Romano se dividió en 2 a partir de Teodosio, de ese emperador nacido en Coca, en Segovia, y Justiniano fue el emperador más destacado del Imperio Romano de Oriente, con sede en lo que se llamó Constantinopla y hoy es Estambul, la ciudad más poblada de Europa en estos momentos, aunque parte es en Asia y parte en Europa. Se calcula que fallecieron unos 70 millones de personas, que es el 30% de la población. Esta es la primera gran peste que se conoce, aunque hay antecedentes que posiblemente hubiese pandemias que no se conocían. Pandemias que no llegaron a 2 sitios, uno a América, que ya hablaremos, y Australia. También el sur de África ha sido menos golpeado por las pandemias. En la Edad Media, sobre todo, la pandemia de las pandemias, la peste negra, que duró 400 años a partir de 1330, en donde se dieron los primeros casos, producido por la Yersinia pestis, y que se calcula que pudo morir entre la mitad o 2/3 partes de la población. O sea, de cada 3 personas en el mundo murieron 2. O sea, la catástrofe más grande de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas. Después, un hecho importantísimo, ya en la Edad Moderna, los estragos de la conquista. Parece que también más de la mitad de la población murió consecuencia de las infecciones. No es una sola pandemia porque fueron gérmenes, inicialmente la primera fue la gripe, después la viruela, pero después han sido todo, tifus, sarampión, parotiditis, en fin, todas, ya hablaremos de ellas. Y en la edad contemporánea la gran pandemia fue la gripe de 1918, que se llamó la gripe española, ya lo explicaré más adelante, con más de 50 millones de muertos. La Primera Guerra Mundial, que coincidió con el inicio de la pandemia, murieron 9 millones de soldados y 7 millones de civiles, en total 16 millones. Murieron incluso el último año más soldados por la gripe que en la propia guerra. La pandemia lo rebasó ampliamente. Hay estudios que sitúan esta cifra en torno a los 100 millones de personas muertas, no 50. Bueno, los antecedentes los encontramos en Grecia, de los que conocemos, los que están dentro de la historia. La primera fue la plaga de Atenas, que nos habló el historiador Tucídides, y que murió gente muy importante del gobierno y de todo, que fue el año 430 a.C. Después hubo una en Roma importante, que fue de viruela, que tuvo dos etapas y en la que murieron 7,5 millones de muertos, que es una cantidad muy significativa en el Imperio Romano. Y parece que ha habido otras desde el mismo origen del hombre, lo que pasa es que no se conocen. Los estudios de esqueletos que ha habido y del DNA de estos esqueletos no pueden precisar porque tendría que localizarse en extensiones bastante grandes del mundo y todavía no se conocen, pero se saben. Con el tiempo probablemente se puedan encontrar restos. Y sobre la epidemia de Atenas, decía Tucídides en la historia de la guerra del Peloponeso, que acabaron perdiendo los griegos, no se sabe muy bien si fue también a consecuencia de esta peste, que tampoco se sabe el germen que la causó, si fue vírica, si fue una bacteria, porque las grandes pandemias las han originado indistintamente
una bacteria como la Yersinia pestis, la que origina las pestes de Justiniano, y la gran peste, la peste negra, o la plaga, que le llamaron, en América fueron de todo tipo, y vírica y bacteriana, y la gripe del 18 pues fue vírica. Y aquí lo que decía Tucídides, dice, no se recordaba que se hubiera producido en ningún sitio una peste tan terrible y una tal pérdida de vidas humanas. Nada podían hacer los médicos por su desconocimiento de la enfermedad que trataban por primera vez. Al contrario, ellos mismos eran los principales afectados por cuanto que eran los que más se acercaban a los enfermos. Y llegamos a la primera gran pandemia, la de Justiniano, que se produce por la peste a partir del año 541. Parece que a partir del año 530 ya se habían producido algunos brotes. La Yersinia pestis, que produce la peste, era una bacteria que estaba, por supuesto, de toda la vida y que no había producido nunca epidemias ni mortandad. En algún momento mutó, no se sabe muy bien dónde, porque hablamos aquí hay teorías que dicen que es en Etiopía, que fue en Etiopía, es la más común aceptada ahora mismo, que a través de caravanas subió por el Valle del Nilo, después del Valle del Nilo se dividió en dos, desde el norte de Egipto, en dos ramas, una hacia la izquierda, hacia el norte de África, hacia Túnez, y otra hacia la derecha, que pasó a lo que es Palestina, Siria, y llegó a Constantinopla, que era la capital del mundo entonces, con Justiniano en su apogeo, y la emperatriz, que también influía mucho, la emperatriz Teodora. Pero después ha habido estudios y dicen que probablemente China, que la padeció de forma importante, pudo haber sido el origen, o bien Mongolia, o también hay teorías que pueden en el Himalaya. Se han encontrado restos cadavéricos con el DNA de esto y se tienen dudas del auténtico origen, aunque parece que Etiopía es el más fiable. Bueno, el cuadro clínico de la peste aparecían con malestar general y fiebre, y la aparición de bubones en axilas, en la cara interna de los muslos, retroauriculares detrás de las orejas, también se localizaban los músculos que estallaban con suero, sangre, pus y unos forúnculos negros que eran el preludio de una muerte segura que transcurría en no menos de 7 días. Aquí tenemos lo que era el Imperio Romano en sus últimos tiempos, o el inicio del Imperio de Justiniano, aquí está Constantinopla, que era el centro del mundo. Aquí se cree que si empieza en el Valle del Nilo, que está por esta zona más bajo, se cree que coincidió en lo que se llama el Nilo Azul, en las fuentes del Nilo. Parece que estaba ahí fue donde mutó la Yersinia pestis, sube para aquí, sube luego hacia la izquierda y hacia la derecha sube por aquí, y aquí parece que desde Alejandría cruzó hacia Grecia y hacia Constantinopla, que fue la zona de distribución. Después fue hacia Oriente, hacia China, o vino de allí, que no está claro, y luego en barco, porque las pestes se extienden a ritmo, en estos tiempos de la Edad Antigua, a ritmo de barco. Un barco avanzaba unos 40 kilómetros al día, millas, 27, 28 millas, o se extendían también las pestes a ritmo del pie, andando, caminando. Se calcula que entre 1 y 4 kilómetros al día iba avanzando la peste. Primero, ya digo, después de Constantinopla se extiende la rama en el norte de África. Desde el norte de África pasa a Túnez, de Túnez pasa a Sicilia, de Sicilia al resto de Italia, y desde allí pasa a Francia, y también desde Italia llega a Valencia. En el 543 llega a Valencia y se extiende fundamentalmente por todo el norte en una línea que se describe que va desde Valencia a Soria, cogido, y llega hasta Portugal, pero es una línea que pasa por Valencia a Soria, es donde más afectó. Luego se extendió por el resto de la península, pero fundamentalmente donde golpeó fue en el norte de España. Después de Francia se extendió en el 549 después de Cristo a Gran Bretaña, y desde aquí a Escandinavia y también a Irlanda.
Vuelve de nuevo a dar, que ya les había golpeado bastante, ahora lo veremos en Constantinopla, ya Mesopotamia, la zona de Oriente Medio, en el año 558, y de nuevo otro brote en Italia y Francia. De nuevo en el 584 a Roma, en Italia, y de nuevo vuelve a Valencia en el 584. Otro nuevo brote de peste que tardó 2 siglos, algo más de 2 siglos, 210 años aproximadamente en irse. Después vuelve a Turquía, donde está Constantinopla, y un tercer brote, el 599, en Constantinopla, desde donde se difunde de nuevo a Italia, norte de África, etcétera. Aquí lo vemos, la división, esto es el Imperio Romano, la división que hizo Teodosio para su hijo, para Honorio, para Arcadio, les dio la división, y el Imperio Romano, el de Oriente, fue más importante que políticamente, geográficamente, económicamente, que el de Occidente. De hecho, Justiniano llegó a tener toda esta zona y llegó a tener esta parte del sur de España. Y aquí llegó hasta Rávena, hasta la zona de Italia, o sea que prácticamente fue una réplica del Imperio Romano. En Iberia, España y Portugal, según las crónicas silenses, un libro que recoge crónicas de los concilios de Toledo, crónicas silenses que están en Londres, que se vendieron en su momento, uno de los libros más antiguos de la historia, y está en Londres, desafortunadamente, crónicas silenses de Silos. Y ahí describe que el año 43 apareció la peste en Valencia, y de ahí se difundió al norte de España, como hemos dicho, y en el 84 de nuevo en Valencia, y de ahí al resto de España. Hacia abajo, hacia Andalucía, en la segunda ola, golpeó mucho más hacia el sur. La población pasó en estos años en España, lo que era Iberia, España y Portugal, que tenía de 4 a 3,6 millones. Aproximadamente se perderían en torno a 500.000 de personas. Tenemos un paciente con las bubas, esto era un paciente prácticamente terminal. Había más muertos que vivos, eso lo describen varios escritores, lo dicen, y que era imposible enterrarlos y había que quemarlos. O sea, la situación en Constantinopla, que tenía en aquel momento, era la ciudad más grande del mundo, con 400.000 personas, murieron más de 5.000 muertos al día. En algún momento se sabe que murieron más de 10.000 al día, y los que murieron fueron más de 200.000, algo más del 50% de la ciudad. En Jerusalén, en el año 39, murieron más de 25.000 personas, y en el 89 en Bagdad más de 70.000 muertos, pero estos 70.000 fueron en una semana, o sea que fue una especie de explosión, está descrita. En el mundo más de 70 millones de muertos, que era el 30% de la población. Si lo hacemos ahora, serían pues algo más de 2.000 millones, sería una catástrofe brutal. De ahí el impacto demográfico que tuvo. En Europa, el año 500 tenía 27 millones de habitantes, y el 150 años después, 18. O sea que, como vemos, lo que es el impacto que tuvo la pandemia. Y en Asia Menor, Siria, Norte de África, Oriente Medio, había en esa zona 23 millones de habitantes, y al año 900, 400 después, había 13. O sea que el impacto está claro. Y en el Imperio Bizantino, que toda esta zona era parte, pero también parte de lo que es ahora Europa, de 30 millones de habitantes pasó en del 542 a 650, con 18 millones de habitantes. Y el año 750, final de la pandemia, 12 millones. De 30 a 12, 18 de pérdida en toda esa zona. O sea, fue increíble. Las causas de la pandemia, causas entre comillas, o sea, lo que decía la gente, pues que eran castigos de Dios por el comportamiento de la gente, de fuerzas diabólicas, del diablo. Y otros, esto es una causa, esto siempre tiene lecciones que se aprenden: alteración de la naturaleza y de los humores. Bueno, los 4 humores, el fuego, el aire, la tierra y el calor. Y los humores, bueno, la alteración de la naturaleza, desde luego que está ahora mismo en las causas, y es algo que es fundamental. O sea, el impacto del hombre sobre la naturaleza es lo que está ocasionando los desajustes. Por alguna razón se interfirió en el medio ambiente de la Yersinia, de esta bacteria, y bueno, pues se produjo el estallido de la pandemia. ¿Y a quién se echó la culpa? Pues como siempre a los judíos, a los herejes, a los paganos, a los disidentes, incluso a los políticos, al emperador Justiniano. Y lo hizo
lo hizo. El fondo, que no se ve muy bien, es de Procopio. Procopio escribió el libro secreto. En eso, él era amigo del emperador y, sin embargo, escribió ese libro con el título de Libro Secreto para decir que el emperador no había tomado las medidas adecuadas y no las había tomado a tiempo. Y al que era su amigo lo acusó. Este libro secreto, algunos expertos de la historia, sobre todo, dicen que tiene que estar entre los 10 libros más importantes de la humanidad. Es un libro fácil de conseguir y no muy amplio, que tiene la historia del Imperio Bizantino y es una obra de arte, el Libro Secreto de Procopio. Bueno, en realidad las causas eran la Yersinia pestis, que descubrieron a finales del siglo XIX estos dos señores, Alexander Yersin, que era un suizo, después estudió en el Instituto Pasteur y se nacionalizó francés para poder seguir estudiando en Francia, y este japonés, Shibasabu Soro, que en realidad lo publicó primero, aunque Yersin tuvo mucho más éxito, ha sido un hombre que ha tenido un gran impacto en la historia de las epidemias. Lo que no sabían era cómo se transmitía, que se descubrió en los años siguientes. 2 o 3 años después se vio que era el germen se multiplicaba en el estómago de una pulga, la pulga de la rata negra, y también en la pulga de las personas, en menos proporción, sobre todo la pulga de la rata negra, y de ahí que ciertas circunstancias climatológicas, de vegetación y esto, impulsaran la procreación y la multiplicación de las pulgas, y porque hubo fases en que se multiplicaba, había más brotes de peste y otros menos. De hecho, en la época de nevadas parece que disminuían sensiblemente los brotes de peste. Pero vamos, si Saburo y Yersin, que eran dos genios, desde luego, o sea, de la gente más importante en la historia de la sanidad y de la medicina, fueron los descubridores de la Yersinia pestis. Hoy hay que decir que la peste está controlada por los antibióticos actuales. Desde luego, de momento no presentan ningún problema para controlar la peste. Hemos dicho que parte de las causas eran pues que se hacía porque la gente carecía de temor de Dios y se dirigían para protegerlo a un santo que era San Sebastián, era el protector de las pestes. Después, a partir de la peste negra, fue un santo que la padeció y murió de ella, que fue San Roque, como todos sabemos, el protector de las pestes. Pero el primer santo y al que se invocaba con mucha frecuencia era a San Sebastián. Y las medidas para tener la transmisión entonces fue la prohibición de circulación de personas y mercancías, como ahora. En eso se dieron cuenta Justiniano y lo hizo, y medidas religiosas, estas medidas ya de menos impacto, desde luego, procesiones, liturgias, y luego recursos medicinales, plantas, drogas, pócimas y purificación del aire mediante el fuego. Esto fue una práctica bastante extendida. Las consecuencias fueron demográficas. El imperio de Justiniano era uno de los imperios más grandes de la historia. Estaba en su apogeo, dominaba toda Europa y Asia. Era el emperador, el número uno del mundo. Estaba en su momento de apogeo y de repente llega un germen en que se le planta, se le empieza a morir la gente y desde ahí empieza a ser todo un desastre. Las consecuencias demográficas ya las hemos visto en el reino, simplemente en el Imperio Bizantino, de más de 30 millones a 12 millones al final. Las económicas, se disminuyeron los ingresos, se abandonaron tierras, se abandonaron ganados porque se habían muerto sus propietarios. La recaudación fiscal disminuyó, el ejército disminuyó, el imperio se empezó a descontrolar. Empezaron a haber hambrunas, malestar, movilizaciones, en fin, se le revolvió todo el imperio y las consecuencias sociales, esto de malestar, de hambre, de problemas. Entonces esto supuso el fin de la Edad Antigua, que pasamos ya a la Edad Moderna. Decimos que pasamos porque el imperio bizantino no cayó hasta el año 1453, que conquistan Constantinopla los turcos, pero se fue debilitando constantemente a partir de ahí de Justiniano. Y bueno, pues lo que era un gran imperio se convirtió realmente en un imperio decadente que bueno, pues con el tiempo cayó. Juan de Éfeso nos describe que es importante el recordar cómo vieron la plaga los contemporáneos, que vació campos,
paró las labores agrarias, dejó tierras sin arar y cosechas sin recoger, rebaños de ovejas abandonados, así como viñas, olivares y frutales sin recolectar, pueblos y granjas abandonados, mercados desabastecidos, hambre, disturbios, enfermedad y muerte. Y ya llegamos a la Edad Media. Esto está ahí sobre la peste, dos cuadros importantes, dos pinturas. Una está en la escalinata de Nuestra Señora de la Salute, un gran templo en el Gran Canal de Venecia, que se hizo a consecuencia y para pedir por que acabara la peste en Venecia al inicio del Renacimiento. Y este que me lo encontré el sábado pasado, estuvimos en la reunión del Consejo Europeo de Órdenes Médicas en Roma y bueno, no suele ser habitual, pero nos llevaron a Subiaco, una ciudad a 60 kilómetros de Roma, donde hizo la primera fundación monástica San Benito de Nursia, el patrono de Europa, y en donde tienen las pinturas de la época y están aquí las pinturas con los muertos, aquí estaban los vivos y aquí están los maestros meditando mientras la muerte, la peste avanza. Desde luego tenía un cuadro de impacto que quizá la pérdida de color aquí quizás le hace perder un poco. Bueno, pues tenemos la peste negra. La peste negra se llamó en el siglo XVI, unos siglos, 4 o 5 siglos después de empezar. En general, la gente en su momento la conoció como la plaga. El origen fue en 1330 en Asia Central, pudo ser en China, pudo ser en Mongolia, pudo ser en torno al lago Baikal. Se han encontrado restos allí, pero no se sabe con seguridad. Desde luego se sabe que siguió la ruta de la seda, la que siguió también Marco Polo, y desde China llegó a Constantinopla, desde aquí a Grecia, bajó hacia Egipto, hacia Italia, por las mismas vías, por la vía terrestre y sobre todo por la vía de los barcos, que fue la más importante. Ha sido la gran catástrofe ecológica, sanitaria y demográfica de la humanidad, algo de lo que no podemos ni imaginarnos. Imaginaros una calamidad, una pandemia en donde se pierde probablemente 2 de cada 3 personas en el mundo. O sea, tuvo que ser algo absolutamente espantoso. Desde a España, ya lo veremos, llegó a través de Mallorca el año 1348 desde Marsella, en un barco llegó, o sea, no vino de Italia como había llegado a Valencia en la primera peste, y hubo 3 grandes ciclos en los 400 años que duró. El brote de mayor mortalidad fue del 1347 al 52, y esto murió 1/3 de la población mundial, pero hay estadísticas, estudios estadísticos y demográficos que hablan de la mitad de la población mundial, y algunos que parece que bastante fidedignos, y algunos entran con la conjetura de 2/3 partes de la población mundial. El hito epidemiológico más importante de la historia sanitaria, como ya he dicho, falleció más de la mitad. Esto se publica, así es más reciente, lo que ya he dicho, el origen fue en Asia, y la causa la Yersinia pestis con 3 ciclos. Esto también es del mismo cuadro que he expuesto antes. La peste, las causas, bueno, en las que se dijeron entonces, se hizo mucho hincapié en causas astrológicas, en eclipses, que hubo muchos en aquella época, en conjunción de los planetas, bueno, que lo hacían los astrólogos, pero los climáticos sí que fueron importantes. De hecho, unos años antes había empezado lo que se llamó la pequeña edad de hielo, la pequeña glaciación, que fue un fenómeno que duró, que a veces tenemos poca conciencia de ello, que fue en todo el hemisferio norte entre el año 1300 y que acabó el año 1850, con 3 brotes. El año 1667 fue peor, y el 1850 con unas caídas de la temperatura media de 4 grados. Y el impacto medio fue de 1,5 grados de pérdida, pero esto tuvo unas repercusiones en las cosechas, en la alimentación, importantísimas. Y se cree que el abandono de muchas tierras que se selvatizaron pudo ser buena parte causa de la pequeña glaciación. O sea que el impacto climático parece que fue en definitiva. Luego se achacaba a las guerras,
también como una causa de ellos. De hecho, hubo muchas guerras y, bueno, como un castigo, ¿no? Hubo hambrunas, pero las hambrunas no son la causa, son en realidad la consecuencia. Y los chivos expiatorios, que ya veremos, sobre todo los judíos, también religiosas, de falta de fe, etcétera, pero esta sí que es las mismas condiciones de la vida, la pobreza sí que tenía un impacto en esta gran pandemia, los chivos expiatorios, que son curiosos porque muchas veces se achaca a los españoles, se les atribuye la expulsión de los judíos en 1492 por los reyes católicos, pero antes hubo en el 1348 los 40 judíos que había en Tolón, una ciudad del sur de Francia, del Mediterráneo, los masacraron, y en 1349 en Basilea los aproximadamente unos 800 judíos fueron quemados todos en un hangar. También en Dresde, en Alemania, en Brabante, en Bélgica, en Bruselas, en Bélgica, y en Barcelona también mataron a unos centenares de judíos atribuyéndoles que eran la causa de la peste. En Estrasburgo no son 100 judíos, hay un error aquí, son 1000. De hecho, había 2000 judíos en Estrasburgo y les dieron la opción como causantes de la peste a convertirse o los quemaban. Bueno, pues 1000 se convirtieron y los 1000 los metieron en el cementerio judío y les prendieron fuego y los quemaron a los 1000. O sea que muchas veces nos dicen, y lo que surge en este traje conocido de publicaciones, de libros, surge con esta gran peste, en donde este es el médico de la época que va vestido con un traje de toga larga, llega zapatos y calcetines largos para protegerse, tenía cierto sentido, guantes y sobre todo esta máscara en pico de pájaro con gafas para protegerse también. Aquí se metían hierbas medicinales o aromáticas, sobre todo pues de tipo lavanda y este tipo para evitar, porque una de las cosas importantes de la peste es el mal olor que tiene. Hay artículos que dicen a qué huele la peste, decían que olía a cementerio, era terrible. Y el médico lleva una vara para explorar al paciente, o sea que no lo tocaba, le tocaba, descubría, veía las bubas y esto, y con eso llegaba a un diagnóstico, pero la cuestión era no tocar al paciente. Aquí lo dice, los médicos, esto es una descripción medieval, dice, llevaban un palo en la mano para examinar a los enfermos y con él levantaban la ropa que buscaba en busca de los bubones. Se recomendaba comer y beber con moderación, no tener relaciones sexuales, mantener la distancia y andar a favor del viento. Además, los médicos y los religiosos aconsejaban evitar emociones fuertes como el miedo, la melancolía, porque pensaban que desequilibraban el cuerpo y lo hacían susceptible al contagio. También decían que no había que blasfemar y no dormir en exceso porque podía ofender a Dios y simplemente dejar pasar el tiempo, que lo cura todo. Y el médico Luis de Mercado, un médico importante de Felipe II, decía que había que estos consejos: oro para no reparar en ningún gasto si te vas a morir, fuego para quemar ropa y casas y que ningún rastro, ropa y casas, que ningún rastro dejan. Castigo público y grande para quien quiebre las leyes y órdenes que se les den en defensa y cura de estas enfermedades. La plaga en el mundo, en el periodo de mayor mortalidad en la historia, fue sin duda, pudo perecer lo que ya hemos dicho, entre un tercio y 2 tercios de la población, se extendió a través de la ruta de la seda. En China, en el año 1300 tenían 96 millones de habitantes y en el año 1400 había bajado a 72, o sea que el impacto está claro. En la India de 1300, igual que en el año 1300 tenía más habitantes que China, pronto tendrá también más habitantes que China, está prácticamente tiene los mismos habitantes, y había pasado en 1400 a 74 millones. En Rusia, que tenía más población, casi la misma población que estos, de 94 millones en el 1300, pasó a 60 millones en el 1400. Destacan, por ejemplo, Nápoles y Ginebra, que falleció más del 50%, en Nápoles más del 50% de la población, y los que no fallecieron es porque se fueron, prácticamente todos. Una visión apocalíptica que en la literatura recoge Petrarca y sobre todo Boccaccio en esa obra, el Decamerón. Se repite mucho esta frase, que no había tierra para enterrar a todos. Este es Boccaccio, el escritor que en el Decamerón
pues recrea unos cuentos de una serie de jóvenes que huyen de Florencia para evitar la peste y allí, bueno, se distraen contándose esos cuentos que nos cuenta Boccaccio. Las historias de los carros de la muerte, sobre todo, son conocidas, pero carros de la muerte hay en Londres hasta en 1665, sigue habiéndolos los carros de la muerte. En España entra en 1347, en diciembre, a Mallorca, procedente de hecho de Marsella, de los marineros infectados que llegaron de Marsella, y hubo 14 brotes entre el 1391 y 1497. Después, al año siguiente, esto era en diciembre cuando llega a Mallorca, pues ya al año siguiente, 48, llega a Cataluña, en Cataluña se extiende a Aragón y desde aquí a Castilla y Santiago de Compostela, pero Santiago de Compostela lo traen los peregrinos fundamentalmente, ¿eh? Llegó de Mallorca, como ya he dicho, pasó al Rosellón y Barcelona, el Camino de Santiago, después en el año siguiente descendió hasta Andalucía y se acomodó a la velocidad de los transportes de la época, al barco y a los caballos, que era el sistema de comunicación. En Navarra la población descendió un 60%, ¿eh? En Zaragoza murieron en 1507 12.000 vecinos y más de 100.000 vecinos en Andalucía. En 1510 hubo una intensa epidemia en Castilla donde no tenemos demasiados datos. Los datos de España están recogidos fundamentalmente a través de la Iglesia, de parroquias y monasterios y no tenemos demasiados datos, aunque hay muchos en general y hay estudios aproximativos interesantes. En Roma fallecen en el 81 más de 100.000 personas y desde Italia, que se infecta desde Roma, llega a Sevilla, que era la ciudad donde estaba el archivo de Indias, y desde Sevilla, donde se comunica Europa con América, fundamentalmente es la ciudad más importante de Europa en aquel momento, desde aquí a toda la península. El último episodio en España sería 1685, en el siglo maldito, que ya hablaremos un momento de él, con más de 1 millón de muertos en estos años, en el siglo XVII. O sea que los anteriores son incontables, con 14 olas epidémicas a lo largo de los 4 siglos que duró la peste en España. En Londres, que está muy bien descrita en el diario del año de la peste de Daniel Defoe, es un libro que yo leí en la pandemia, que había oído hablar de él, y la verdad es que es curioso las coincidencias con la pandemia actual, o sea, los mismos errores, las mismas preocupaciones, los mismos con unas connotaciones peculiares que le hablaré. Este Daniel Defoe fue el que escribió el libro Robinson Crusoe, que ese sí que es famoso, un escritor de primer orden que además había estado en España. Y aquí dice de lo que se hizo en Londres en 1665. Él vivía, pero tenía 5 años, él luego lo describió unos años después. Se notificaba la enfermedad, se aislaba a los enfermos en casa, se ventilaban los objetos contagiados, los que habían estado en contacto con los enfermos, se clausuraba la casa y se prohibía a los visitantes. Con la clausura de la casa se les creaba unas condiciones francamente malas, se contagiaba a toda la familia y el abastecimiento era muy difícil, con unos controles permanentes en la calle de gentes que eran forzadas, obligadas por el mayor, el alcalde de Londres, para vigilarlo. También hubo mucha gente que huyó de Londres. No se podía trasladar nadie fuera de la casa contaminada. Las casas contaminadas estaban aisladas y marcadas también con una cruz. Los entierros de los muertos se ponían los muertos en las puertas de las casas y por la noche y hasta el amanecer pasaban los carros de la muerte y se los llevaban y se les enterraban en fosas comunes, se echaba una capa ligera de tierra y así al siguiente, en torno a las parroquias de Londres. Se prohibían las reuniones públicas, tocar objetos y retirar objetos contaminados, y una vez contaminada ninguna persona podía salir de casa ni podía ser rescatada. Solo podían entrar y salir los médicos y solo podían ir de la casa a la suya, que muchos pues lo pagaron también las familias. El señalamiento con una cruz de todas las casas contaminadas y vigilantes en todas las calles permanente fue una de las claves de la peste de Londres de 1665, que se siguió a los 2 años de un incendio que acabó de rematar la ciudad. Las medidas para salvaguardar la población dadas por el Lord Mayor o alcalde fueron: las calles había que mantenerlas limpias,
los estercoleros fuera de la ciudad, el cuidado de los alimentos en descomposición, fundamentalmente el pescado y la carne, incidieron mucho, aunque no tenían que ver, lógicamente, porque era por Yersinia pestis, por la plaga. Inspección de la comida y la bebida en las tabernas, control de los mendigos, de los festejos callejeros que se prohibían, las representaciones y las casas de bebida que se prohibieron. Aquí más carros de la muerte que en Londres fueron famosos. Estos son descripciones que hace en el diario del año de la peste Daniel Defoe. Dice que no hay duda de que los médicos, con sus habilidades, prudencia y aplicación, ayudaron a muchos a salvar sus vidas y restaurar su salud. Pero, sin denigrarles, hay que decir que fueron incapaces de curar a quienes tenían las señales o estaban infectados antes de pedir su ayuda, como fue el caso frecuente. Tampoco menoscaba el trabajo o la diligencia de los médicos contar que cayeron en la calamidad común. Es más bien perder la salud al servicio de la humanidad. Se esforzaron en hacer el bien y salvar la vida de otros, pero no esperábamos que los médicos pudieran detener la sentencia de Dios o evitar que una enfermedad evidentemente armada por el cielo ejecutara el mandato que le fue encomendado. Aquí vemos más con médicos de Londres de aquella época con el pico de pájaro y un pañuelo que también llevaban en la mano, estos posteriormente. Las medidas adoptadas también en la gran peste, en la plaga, fueron religiosas y litúrgicas. Bueno, proliferaron las sectas, los flagelantes que iban dándose, en vez de, decían para perdonar los pecados, flagelándose en la espalda, golpeándose, y yendo de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, semidesnudos y en unas condiciones precarias, pidiendo el perdón, y sectas como los Illuminati, que se dedicaron además a asesinatos sin cuento. Pero aquí lo que sí se hizo en esta peste, lo que sí se inventó fue en el siglo XV, fueron los lazaretos. El primer lazareto está descrito que fue el de Venecia. En Venecia había dos, yo he estado en uno de ellos, que es ahora una sede de convenciones médicas, pero el primero fue en la ciudad de croata de Dubrovnik, que entonces se llamaba Ragusa, y de ahí lo copiaron los italianos al año siguiente. El lazareto era una estancia de carácter médico-sanitario en las afueras de la ciudad, como Juanma, por ejemplo, describió en las afueras de Soria. Después el segundo sitio, después de Dubrovnik, fue Venecia y se extendió por las ciudades italianas, después el sur de Francia y España. El primero fue Barcelona y Valencia, en donde los visitantes de la ciudad, sobre todo en Venecia, los que llevaban por barco, inicialmente los que llevaban por barco, eran alojados en esos lazaretos en condiciones, bueno, a veces sobornaban a los guardianes y se iban, pero era un sistema de control bastante precario en donde se les aplicaba una cuarentena. Aquí aparece la palabra cuarentena. En realidad, las primeras cuarentenas fueron de 20 y 30 días, pero en Venecia decidieron extenderla a 40, y ahí la palabra cuarentín en italiano, que acababa en la cuarentena, que todavía se sigue usando. Se aplicaron cordones sanitarios para limitar la zona de infección, confinamientos como ahora, barreras militares para cortar ciertas zonas, también como ahora en ciertos sitios, limitación de movimientos de personas y mercancías, como ya se había hecho en la primera peste de Justiniano, y rastreos. Los rastreos no son actuales, son de entonces, pero lo que pasa es que quizá tenían una connotación, había personas que delataban a los que sospechaban que tenían la peste y entonces originaban su aislamiento, la tuvieran o no, lo que podía ser una práctica maliciosa, y así se conseguía más o menos aislamientos y sellado de casas, con una máxima siempre que fue durante la peste: vigilar y castigar. Las consecuencias de la peste fueron económicas y sociales, fueron terribles, cambió el mundo totalmente, y sobre todo, bueno, los salarios. En los salarios, a haber menos mano de obra, subieron los salarios, subieron también los precios. Con eso hubo carestía por falta de gente, pero en general las condiciones económicas mejoraron, menos gente para repartir más bienes para menos. Pero también esas carestías originaron hambre, abandono de campos, de animales, y esto con un impacto importante que ocasionó que el feudalismo se viniera abajo y la gente emigró hacia las ciudades con el desarrollo de las ciudades, la burguesía,
y una transformación del mundo en lo económico, en lo político y en lo social, que fue el Renacimiento. El Renacimiento surge como consecuencia de la plaga, de la peste, en donde se modifican las condiciones políticas. El ejemplo es el Príncipe. En Italia las ciudades o las regiones son gobernadas por príncipes, y las condiciones industriales se empezó con los telares y con máquinas. Fue la primera era industrial en realidad con el Renacimiento. Por supuesto la arquitectura, la literatura evidentemente y el arte. Sabemos ahí desde Leonardo, Miguel Ángel y toda esa escuela importantísima. El Renacimiento fue darle la vuelta al calcetín de la historia derivado de una situación que había provocado la peste. Y de ahí llegamos a una pandemia que no fue tal, sino una sucesión de pandemias con la llegada de los españoles de Colón a América, en lo que este Charles Mann titula 1493, una nueva historia del mundo después de Colón. Este fue un libro de 2011 que el New York Times dijo que era el mejor libro del año, y en donde deja la importancia que tuvo a partir de 1943, empieza la globalización. Es la extensión de las enfermedades en el mundo, pero también es la época del intercambio, la época que llegan la patata, los tomates, los pimientos, que cambiaron hasta la demografía y la alimentación y todo. O sea, que es la época en que va también Fray Tomás y les lleva el plátano. Fue una época de intercambios, o los garbanzos. Aquí traen las judías, y esto, hay un intercambio importante, pero que tuvo unas consecuencias demoledoras. Es la Edad Moderna, y los estragos fueron increíbles. Tenemos poca conciencia de ello, de lo que pasó. Hay antecedentes de los primeros pobladores en América. Llegaron unos 31.000 años antes de Cristo, en varias oleadas, generalmente a través del estrecho de Bering, que une por el norte Asia y Alaska, y también posteriormente, que era permeable, se podía pasar, se podía ahora hay unos bloques de hielo, no se puede ni navegar, es impracticable, pero se pudo pasar por lo menos hasta el año 12.000, porque se sabe que ha habido al menos 2 etapas en que gentes procedentes de Asia pasaron a América. Y llama la atención que no había enfermedades víricas, ni una. O sea, se las llevamos desde aquí. Eso es muy curioso. No, en el primer viaje de Colón no hay ninguna información de que se produjeran enfermedades. De los 98 marineros que iban con él, volvieron la mayoría y se quedaron 38 en la isla de la Isabel, en las Bermudas, que cuando volvió los habían matado los indios. Volvieron en el segundo viaje de Colón con 17 naves y 1.500, y allí les llevaron la gripe, que es la primera infección americana, y que los indios, esto lo describen muy bien los eclesiásticos, Fray Bernardino de Sahagún o Fray Bartolomé de las Casas, que escribe pues una apología quizá exagerada. Hay cosas que son, yo le he leído 3 veces y bueno, ahora está en revisión en este libro de hispanofobia de esta señora historiadora Barea, y en donde efectivamente exageraron mucho. Tenía relación con Fray Luis de Berlanga, porque parece que él fue el que, Fray Luis en Sevilla, Fray Tomás fue el que invistió como obispo a Bartolomé de las Casas en Sevilla. Los dos eran dominicos y habían compartido en Salamanca el convento de San Esteban de Salamanca. Así que la gripe fue la primera infección americana. Fue en Santo Domingo, donde pararon, y prácticamente en 10 años, de 1 millón de habitantes que había, en 10 años quedaron 16.000, en varias fases. En Cuba prácticamente no quedaron indios, sí quedó alguno residual, y porque se habían casado con españoles y esto, algún mestizo, pero prácticamente se los llevó la gripe. Y la viruela fue determinante en México, que tenía unos 3 o 4 millones de habitantes. Hay estimaciones muy diversas, algunos llegan hasta 15, pero la viruela fue la primera enfermedad que se llevó ya en 1519. El total de América se calcula que había unos 40 o 45 millones de habitantes. Después de la viruela fue el tifus, el sarampión y gripe otra vez,
Y la verdad es que Fray Bartolomé y Fray Bernardino de Sahagún y otro Montorniña describen que los indios eran muy débiles y muy frágiles, no tenían ningún tipo de defensa inmunológica para los virus y por eso se los llevaron por delante. Sin duda la conquista sin las enfermedades hubiese sido mucho más lenta y difícil y la historia de América hubiese sido radicalmente distinta y la historia del mundo. O sea, esto tuvo un impacto brutal que nos han echado como algo, si hubiese sido algo intencionado, y no fue algo que coincidió, pero de lo que había conciencia. Las descripciones que se han hecho posteriormente, incluso Hernán Cortés, y ahora lo hablaré, y todos los españoles a través de los religiosos que los defendieron, y está Francisco de Vitoria Salamanca, empieza con el derecho de gentes o derecho internacional protegiendo los derechos de los indios, y la misma reina Isabel la Católica hace ya en su testamento de antes una serie de provisiones en la protección de sus súbditos de América, de los indios. No hicieron eso los ingleses, que se los llevaron por delante, también les fue a ellos muy mal, al principio, los primeros que llegaron a América del Norte, murieron muchos de ellos por las condiciones que se habían creado, en los pantanos, en zonas muy difíciles, pero ellos nunca reconocieron esa transmisión de gérmenes con los indios, que sí se reconoció, y uno de ellos fue Francisco López de Gómara, un soriano del que hablaré. Fijarse que en América de 40 a 45 millones se pasa a 15 millones en 18 años. Las enfermedades europeas son las que originaron el 90% de la mortalidad de entonces, algo bestial. Y a pesar de esto, pues insisto en el papel de la Iglesia protegiéndolos, que fue importante, y creando hospitales. Los primeros hospitales, el primer hospital el Hospital de Jesús de México lo crea Hernán Cortés en 1525, que aún existe, y allí está enterrado Hernán Cortés, que murió en Sevilla, estaba enterrado inicialmente en Castillejo de la Cuesta. Fue un colapso demográfico. Hay que decir, por ejemplo, que el primer hospital que construyeron los ingleses en América del Norte tardó más de 200 años, y la primera universidad, que fue Harvard, tardó 180 años. Los portugueses no construyeron hasta 250 años ningún hospital en Brasil, en donde desde luego fueron menos que españoles, que se calcula que en los años estos del principio del descubrimiento fueron unos 300.000 personas y unos 100.000 portugueses, y fueron sobre todo más, llevaron negros a África. Bueno, es la globalización, el mundo moderno que llega hasta México, que sería el paradigma, con la viruela que llega en 1520 con Hernán Cortés. Hay que recordar que después de la expulsión de los españoles de Tenochtitlán, la Noche Triste, tras haber matado por un desastre de su tumba, que murió en la antigua ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, el lugarteniente, que no me acuerdo ahora de Cortés, ya saldrá luego. Después de la Noche Triste se tuvieron que retirar a Otumba, volvieron otra vez al año siguiente con los tlaxcaltecas, y la toma de México fue prácticamente porque la viruela los había dejado diezmados. De hecho, cuando entran en Tenochtitlán, como se llamaba entonces Ciudad de México, la capital del Imperio Azteca, estaba llena de cadáveres que había producido la viruela. Fue un desastre total. Alvarado era el lugarteniente de Cortés, que lo deja en mal lugar a Cortés para la historia, porque sin duda en la historia de España no ha habido nadie con las cualidades y la capacidad de este hombre. O sea, ahí están los estudios de Prescos en el siglo XIX, de Duvergier en el 20, de un francés que lo ve, y además una persona que se hizo mucha propaganda, y muy listo, que ahora hablaremos. Después, la segunda epidemia en México fue de sarampión, el tifus, que se llamaba el tabardillo entonces. El tifus que llega es el de los piojos, con los piojos llega a España desde Chipre, también en barco, lo traen unos años antes. Llega después la rubeola o el cólera.
las enfermedades que se importan de América, fundamentalmente la sífilis, aunque parece que existía un tipo más benigno de sífilis o de bubas en España y que también había en Europa, que había existido, incluso se ven en momias egipcias, o sea, que fue un intercambio, y también riquecias y otros gérmenes de menor importancia. No fue un intercambio como tal, sino que realmente los que pagaron las consecuencias fueron los de allí más que los de aquí, clarísimamente. Este es Hernán Cortés, y su cronista y su capellán, que fue Francisco López de Gómara, este hombre que nunca estuvo en América, pero que la descripción en el Hispania Brit y la conquista de México es que da tales detalles de las enfermedades y la propagación que se lo tuvo que contar, lógicamente, Hernán Cortés. Hay otro libro que se habla, el de Bernal Díaz del Castillo, la verdadera conquista de Nueva España, y que ha demostrado Duvalier que no la escribió Bernal Díaz del Castillo, que era de Medina del Campo, porque tenía 84 años y era imposible contar lo que contara, y en realidad fue un montaje de Cortés para hacerse propaganda, que él también hizo unas relaciones al emperador que nunca le favoreció mucho. López de Gómara es el soriano que ha tenido más impacto en el mundo, en la literatura y en gente que le ha seguido. Cualquier publicación, libro, historia en relación a América lo cita, porque es increíble además lo que hizo. Escribió otros libros, pero el conocimiento que tenía de todo, vamos, de alguien que se había contado, pero una habilidad para describir increíble. De hecho, muchos europeos, porque el emperador, que no le tenía mucha simpatía a Cortés, que era muy grande, de hecho prohibió, por ejemplo, a todos los grandes de España que fueran a su entierro, y sin embargo fueron todos, desobedecieron al emperador, a Cortés todos fueron al entierro. Él quería haberse ido a México y no lo había dejado, y luego al final sus huesos acabaron en México y perseguidos. Pues López de Gómara hizo que muchos europeos, sus libros se empezaron a publicar en Amberes y se conoció América a través de él, y muchos europeos fueron a América por él, mucha gente. El impacto de este hombre, que los sorianos olvidamos y que está ya arrinconado, fue enorme. O sea, vas a cualquier referencia bibliográfica y lo encuentras, incluidas las que hizo Francisco Guerra, que este es un médico republicano que luego fue catedrático en Ciudad de México, en Harvard, y también en Oxford estuvo un año, y que después regresó a España y fue catedrático, era de farmacología y de historia de la medicina. Su obra, describiendo todos los hospitales y todas las enfermedades de América, los libros que escribió, bueno, es algo prodigioso y alguien olvidado. Francisco Guerra era de Torrelavega, de Santander, y lo cita mucho a López de Gómara, o sea que tenemos a alguien que muchas veces olvidamos. Bueno, las consecuencias del intercambio biológico: despoblación rápida con un declive demográfico, falta de mano de obra. Entonces, como faltaba mano de obra, por un lado se sobreexplotó a los nativos, pero es que faltaba gente para trabajar, y entonces importaron esclavos de África, con lo que se consiguió la africanización de América. Los esclavos, si no hubiese habido estas muertes, probablemente no se hubiesen llevado. De hecho, hay estudios en América que dicen que era más caro un esclavo que tener mano de obra contratada de los nativos o indígenas, con un impacto sanitario que los españoles hicieron creando hospitales. En Lima, por ejemplo, se crearon más de 20 hospitales para pobres. O sea que esto no lo hicieron otros colonizadores ni lo han hecho en otras partes del mundo. Y había atraso y desigualdad, que lo dicen, y concentración de riqueza y de la tierra, consecuencia también de haber pocos propietarios de la catástrofe demográfica americana, que es enorme. Y después ya de esta, ya para introducirnos ya en la última, en la gripe del siglo XX, pues hablaré de un momento del siglo maldito, que fue un siglo que cayeron todas las calamidades, empezando por la peste, los rebrotes de peste a partir del año 1528 hasta 1565, fundamentalmente en Europa, con la guerra de los 30 años, guerra y cambios climáticos, con hambrunas, problemas con la agricultura, los cereales. Fue la época de Carlos
IV y de Felipe IV y Carlos II el hechizado, una época que creemos gloriosa por los dominios, eso, pero que tuvo muchas contrariedades en América y que a los ingleses, por ejemplo, les fue también muy mal, pero debemos recordarlo, este siglo que hasta Geoffrey Parker, uno de los grandes historiadores, escribió un libro que yo tengo de 1000 y pico páginas, porque tuvo un impacto la climatología y la peste increíble en ese siglo, como lo tuvieron y fue parte de los cambios climáticos y del inicio de la edad de glaciación, dos cosas: la disminución de la radiación solar, de la potencia solar, que puede ocurrir en otros momentos de la historia, la proliferación de volcanes, sobre todo los que se produjeron en el siglo XIX a principios, hubo dos, todos en Indonesia, que prácticamente crearon un fenómeno invernadero cubriendo las nubes. Hubo un año sin sol con una caída, la ruina de las cosechas, o sea, y eso tuvo un impacto brutal en la tierra. Esas cosas es que no podemos creernos inmunes porque estamos sometidos a la naturaleza y las amenazas están ahí, y las bacterias y los virus son otras. Bueno, aquí tenemos cuando se empieza a resolver, este es Jenner, un médico rural inglés que en 1796 empieza con la vacunación de la viruela. Se habían anteriormente, tanto en la India, en Turquía, incluso en Inglaterra, otros métodos de prevención de la viruela por escarificación y eso, pero la vacuna la observa y la pone en marcha y en uno de los grandes de la historia. Y aquí hay que hacer anotar que en 1804 Balmis, un español, decide con los niños expósitos de La Coruña, con la enfermera Isabel Zendal, llevándolos, decide y lleva a América, prácticamente a todos los países de América, luego cruza México, va a Filipinas, pasa por la China en una obra de inoculación, de protección de la vacuna que no ha hecho nadie en el mundo. Hay que destacar en el siglo XIX a Pasteur, en la lucha contra las enfermedades, alguien absolutamente que no era médico, microbiólogo, químico, que pues empezó a hacer una nueva demostración, poner de relieve la importancia de los gérmenes y de cómo controlarlos. Y Robert Koch, también un médico rural que fue premio Nobel de 1905, que fue el que descubre el bacilo de la tuberculosis y del cólera. Y así llegamos a la última pandemia, a la Spanish Influenza. Este es un cartel para los soldados en la Primera Guerra Mundial, The War in Europe, que habla de la Spanish Influenza, que la pandemia se desarrolló entre 1918, el último año de la Primera Guerra Mundial, y el origen fue en Kansas o China. El origen en realidad fue Kansas, pero probablemente el virus provenía de China, casi seguro, las investigaciones posteriores. Lo que pasa es que mutó en un campamento militar de Kansas, se contagiaron los soldados norteamericanos, lo pasaron a Francia, al puerto de Brest, donde desembarcaron, desde ahí lo llevaron al frente, lo cogieron los aliados y los alemanes que estaban al otro lado, lo cogieron después los ingleses y a España llegó en la primavera de 1918, esto fue en abril, en un mes estaba ya en España a través de desertores, y también había soldados portugueses que iban al frente y cruzaban en tren por España y paraban en estaciones, y parece que fue de las causas. En España además se lo tomaron un poco a chiripa, porque no se lo creían lo que iba a pasar. Fue determinante la explosión que hubo de casos en Madrid a finales de mayo y principios de junio. En las tres oleadas hubo una oleada primavera de 1918, después finales de verano y otoño de 1918, que fue cuando más casos hubo en España, sobre todo, y en Soria, que provocó la mortalidad. En Soria hubo 849 casos registrados, pero el recuento acabó en noviembre, cuando la pandemia todavía hubo casos en los 2 años siguientes en Soria, y sobre todo afectó a la zona, que ahora lo diré, la zona de San Esteban, El Burgo y Langa. Los datos: más de 50 millones de muertos y la mayor epidemia del siglo XX. Esto es el virus de H1N1, H1N1, en una foto de microscopio electrónico, cogiendo virus de entonces.
500 millones de personas se infectaron, de los 1.800 que había en el mundo. En España, más de 250.000 fallecidos, aunque como veremos los datos oficiales eran de 189.000. Y el Times fue el periódico que dijo, porque esto de cómo se llama gripe española, parece que inmediatamente una de las cosas que se ha repetido en las pandemias era ocultarlas. Y como estaban en guerra, los militares norteamericanos, los médicos querían dar información y extender la información para promover medidas de protección y prevención. Los militares no dejaron y se prohibió en todo el ámbito de los países que estaban implicados en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en España llegaron los casos, le afectó al rey, al presidente del gobierno, a todo el mundo. Y entonces la prensa producía noticias todos los días. Y esto les llamó la atención en el resto del mundo. Los del Times cogieron y le pusieron Spanish Influence cuando poco teníamos que ver con el origen. Al final de la guerra, el retorno de los soldados, la guerra acabó en el 18, soldados regresaron a la India, a Pakistán, a todos los sitios del mundo que eran parte del Imperio Británico y diseminaron la enfermedad por todos los lados. Aquí tenemos fotos de los hospitales de la época. Aquí ya he dicho más o menos cómo se había difundido, más hospitales. Estos son hospitales en Estados Unidos. En España se tomó tan a chanza que le llamaron el soldado de Nápoles a la gripe del 18. ¿Por qué llaman el soldado de Nápoles? Porque era una canción muy pegadiza de una zarzuela. Me parece que era, no sé si era no la recuerdo ahora, pero era una canción de una zarzuela y la verdad es que le dieron mucha difusión. Hubo en 1918 147.000, en total 186.000, todas las estadísticas están muy por debajo las oficiales de lo que fue, pasaron de 250.000, esto se sabe. Una de las cosas que empezó a llevar en Estados Unidos de forma obligatoria, en otros sitios no se lo creyeron, era la mascarilla. En Soria la ha estudiado Félix García Palomar, sobre todo en el sureste de la provincia de Soria. Este historiador que trabaja en Madrid y que está siempre muy preocupado de las cosas de Soria, pues ha hecho un estudio, a ver que ahora está increíble, bueno, en donde los enfermos, se ven los enfermos en la provincia de Soria llegaron a 19.000 y pico en noviembre, pero continuaron. Y no hay más estudios desde noviembre del 18 y continuaron habiendo, se calcula que pudieron ser al menos unos 30.000 contagiados y unos 1.000 fallecidos en la provincia de Soria. Aquí tenemos una foto de Soria y demás. Aquí casos de esto. Bueno, la gripe española, dice, ¿por qué mató a tanta gente? Por falta de información y transparencia, como está pasando todo, fundamentalmente porque los americanos se empeñaron en ocultarla en los primeros momentos. Hubo fallos en el sistema sanitario, como ahora, coincidencia con la Primera Guerra Mundial, que eso fue determinante, condiciones sociales y económicas muy precarias, sobre todo en algunos países, y se tardó en la adopción de medidas. Esto ha sido en todas las pandemias de la historia lo mismo. Medidas que luego se adoptaron, cierre de escuelas, teatros, iglesias, transporte público, reuniones, cuarentenas, como ahora, higiene y irrigación, y destaco lo de las mascarillas porque fue en esta pandemia cuando empezaron. Aquí vemos mujeres con esto. Y las consecuencias de las grandes pandemias, esto es la globalización ya para acabar, en lo global, fueron la plaga del Imperio Bizantino, originó el esplendor del Islam, que el Islam se expandiera por todo Oriente Medio y por Turquía, llegando a las puertas de Viena, y por todo el norte de África y España. Esas fueron las consecuencias. Debilitó tanto al imperio que permitió que el Islam se extendiera, que estaba dentro de su imperio de Arabia, se extendiera por todo. Y nacimiento de Europa. Las naciones de Europa nacen justamente al caer el imperio romano, al decaer, mejor dicho, el imperio de Oriente, el imperio de Justiniano, el imperio bizantino. La peste negra tuvo una consecuencia desde el siglo XIV, que ya hemos dicho, el Renacimiento, y el intercambio colombino, que también se llama así, es la globalización económica, las enfermedades. Este libro de Thomas Mann lo dice claramente, el impacto incluso de las riquezas de América fue tan importante hacia Oriente, hacia Filipinas y hacia China, que en donde necesitaban plata y la moneda oficial durante muchos años, hasta el siglo XIX, antes del dólar, desde entonces la moneda de patrón en el mundo era el real,
español, que es algo que se desconoce. O sea, después ha sido el dólar el que le ha sucedido. Pero tuvo un impacto global. Estamos hablando del intercambio alimentario y también del intercambio de enfermedades. En el siglo maldito, este siglo del que he hablado, pues tuvo una consecuencia. Después de tantos desastres, la Ilustración como una forma de pensar, vino la Revolución Francesa y revolución en aspectos de comportamiento, la agricultura, la industria y todo, que eso fue la Ilustración. Y la gripe de 1918 desarrolló la investigación y el conocimiento para superarla, para que no se volviera a suceder. Habrá que ver las consecuencias que tiene esta gripe de COVID, que las va a tener sin duda, o sea, con aspectos en la investigación, lo que se está aprendiendo en vacunas, en terapias. Yo creo que va a dar un avance importante en el mundo. Otra cosa es que sepamos prevenir en el futuro las pandemias, porque se habla de oportunidades y riesgos, de abordar y prevenirlas. Sobre todo, yo creo que es el más importante, que es el que se olvida siempre, el control y respeto de la naturaleza. Casi todas las pandemias vienen por esto. El control de la expansión urbana. Se habla de ciudades en los próximos, hacia el 2050-60, de ciudades en África de más de 80 millones. Se están comiendo las selvas, se está metiendo en el hábitat de animales y de plantas donde están muchos virus. El tema del cambio climático, por ejemplo, está descubriéndose debajo de glaciares que llevaban miles de años nuevos virus que no sabemos el potencial patógeno que tienen. O sea, es que las amenazas, somos muy frágiles y las amenazas que hay contra la humanidad son increíbles. Tiene que haber una cooperación global dirigida, o sea, tiene que haber un planteamiento dirigido por la ONU, dirigido por la OMS para abordar estas pandemias. Ahora no lo estamos haciendo bien, estamos olvidando a los países menos desarrollados, mientras unos vamos por la tercera vacuna, otros ni se han empezado a vacunar y eso origina mutaciones y origina problemas que pagamos todos. Pero aquí las soluciones egoístas y a corto plazo y del gobierno resuelvo yo lo mío y lo que me da votos, pues es una mala política en problemas que son globales. Tiene que haber más información y más precoz y más transparencia. Hay tanta noticia falsa, fake news, como se llama ahora. Eso tiene que desaparecer si se quiere hacer un abordaje correcto de las pandemias. Seguir con la investigación y el aprendizaje. Esto vamos por buen camino. Yo cuando hablaba el presidente Carlos de los premios, recordaba que estuve hace poco en el Congreso de Derecho Sanitario, el presidente de Farmaindustria dijo que España era el tercer país del mundo en investigación biomédica, que lo olvidamos, incluido en Soria, el tercer país del mundo. Lo que pasa es que luego tenemos que hacer investigación aplicada, al aplicarlo a la industria y esto, pues bueno, nos lo compran otros o por ahí y no sabemos aplicarlo. Es como lo del aceite que nos lo venden, nosotros lo producimos y nos lo venden los italianos. Pues igual nos pasa, o sea, el tercer país en investigación biomédica del mundo. Se habla de investigación y luego prevenir rápida y eficazmente, que es lo que no se ha hecho en ninguna. O sea, y esto quizá tiene un coste, a veces económico y a veces te equivocarás, pero si actúas con rapidez podrás prevenir, si actúas ya después es muy difícil. Aquí vemos ya que tenemos la COVID y las preguntas del final, ¿se puede avanzar sin mirar hacia atrás? Estas son las lecciones de conocer las pandemias anteriores. ¿Habrá nuevas pandemias? Sin duda, sin duda. Decía el año 2014 la directora general de la OMS, Margaret Chan, que había 4 amenazas para los próximos años muy grandes para la salud mundial. La primera era una gran pandemia. Lo que pasa es que creían que iba a ser una gripe H1N1 y sin embargo ha sido esta, pero acertaron, pero no hicieron lo suficiente para prevenirla. La otra son el impacto que está teniendo en el mundo las enfermedades crónicas que han sustituido a las agudas y a las infecciosas, ahora son las que más matan en el mundo. La tercera es el impacto del cambio climático sobre la salud, que puede ser importantísimo, que puede tener también impacto en las pandemias. Y la otra es el impacto también de las resistencias bacterianas, que también tiene que ver con esto, que ya veremos los problemas que se derivan el impacto de las resistencias que están creando y de que no hay antibióticos para abordarlas. De hecho, hay estudios recientes que dicen que a partir de 2050 habrá más muertes por resistencias bacterianas, por infecciones que no se puede hacer nada, que por cáncer actualmente. Cuidado, porque además va a aumentar el cáncer y va a haber más muertes por resistencia. Esos son los desafíos.
Aquí el COVID es un torbellino, dice, de incertidumbre respecto a la salud, a la economía y a la política. Bueno, el impacto económico y político no hay nada que decir. Y esta última frase de decir, bueno, las próximas pandemias. Pero si alguno pensaba que el COVID-19 es grave, hay científicos y ambientalistas que ya están anticipando calamidades peores si no se toma conciencia de que los cambios ecológicos pueden ser el frente de muchas enfermedades. Hablan aquí de alguien que le quita el sueño, el MERS, que era un virus del COVID, si fuera que tiene una alta letalidad y fuera tan transmisible como el COVID, sería el desastre para la humanidad, y esto puede suceder. De hecho, existe la gripe aviar. La gripe aviar, que solo se ha transmitido entre animales a humanos y no de humano a humano, ha sido letal al 100%. Sin embargo, hay un laboratorio en Rotterdam que ha conseguido hacerla pasar de humano a humano para después crear la vacuna. Yo a este hombre, que lo vi en televisión y me pareció una barbaridad, lo vi al mes siguiente en la primera conferencia de la Asociación Médica Mundial, que se llamaba One Health, Salud Única o Una Salud, y bueno, me pareció que alguien que esté jugando con los virus, con un virus que mata a todo el que lo toca y que se puede de humano a humano y que está metido en unos congeladores de Ámsterdam, que solo vigilan 6 vigilantes jurados, cuando hay tantos bioterroristas y por ahí, vamos, me parece que estamos jugando con fuego en la humanidad, y esta es una de las experiencias de todo eso, ¿eh? O sea, como creamos que no confiamos en la tecnología, en los médicos, en la sanidad, solo para prevenirnos, haciendo lo que nos dé la gana, metiendo en el ámbito de la naturaleza, en el ámbito donde están los virus, que no se meten con nosotros. El mundo está lleno de virus. El 8% del genoma humano de nosotros está hecho de virus. Las placentas, de donde nosotros venimos de la mujer, están fundamentalmente hechas a partir del genoma de los virus. El virus más complejo que hay, con 30 genes y más letal, era el de la viruela, que también se le ha dado quizá poca importancia porque ya la hemos conocido controlada ya a partir de Jenner, ¿no? Pero el virus de la viruela, la Asociación Médica Mundial, estuve yo cuando decía eso, se pidió que los que tenían reserva Estados Unidos, Rusia o China, que se deshicieran. Sabemos que no se han deshecho. Podría haber una guerra biológica y se habla que el futuro podría ser de guerra biológica. De todas formas, el virus de la viruela se puede reproducir por ingeniería genética, ¿eh? O sea, es complejo, pero todos los virus, todos, incluso este se ha podido montar por ingeniería genética. O sea, se pueden hacer todos los virus, se pueden reproducir a partir de restos anteriores, y hay restos de viruela en humanos y en animales. Y con eso se podría reproducir. Estamos jugando con fuego, con algo, con estas pandemias que han cambiado la historia. Bueno, un ejemplo que siempre me gusta poner en la época de los Reyes Católicos, lo que hubiese sido, por ejemplo, ellos, los Reyes Católicos, tenían un hijo, el príncipe Juan, que le pusieron corte en Almazán. Los Reyes Católicos estuvieron 17 veces en su reinado en Almazán, porque era el paso desde Calatayud, que venían del reino de Aragón al de Castilla. Y estuvieron casi más de un año en Almazán. Y cuando se casó con Margarita, la hija del emperador, que se casó también Juana con Felipe el Hermoso, los dos, le pusieron la corte en Almazán. Tenía preceptores, bueno, las descripciones que hay, que no se han hecho en Soria, por cierto. El príncipe que murió de amor en Salamanca, le llamaron para ir a una cosa a Salamanca, estando viviendo en Almazán, y el 6 de octubre de 1497 falleció de viruela. La viruela cambió la historia. Los Reyes Católicos no tenían una idea como ahora, que se les juzga con una visión, se juzga la historia increíble con una visión actual. Ellos, la familia era lo más importante, y el hijo era mucho más importante que las hijas y que todo. Y este hijo se les fue por una infección. Su mujer estaba embarazada, pero también se murió, a poco se abortó en Alcalá de Henares, y se deshizo todo, todas las ilusiones. Incluso la reina, a partir de ahí, empezó a ir a menos, hasta que con un cáncer falleció en 1504. El sucesor era el hijo del rey de Portugal y de su hija mayor, Isabel, que nació en Zaragoza, el príncipe Miguel, también la persona más cuidada del reino, llevaba un montón de gente. Sus padres se fueron a Portugal, de donde eran los reyes, no dejaron a los Reyes Católicos que se lo llevaran, era el sucesor, para ellos el nieto era lo más importante. Pues el nieto cogió el sarampión a los 2 años, la persona más cuidada y más protegida y la más importante del reino de Castilla y de Aragón y de todo.
pues también se murió de sarampión. Ahí está enterrado con ellos el príncipe Miguel, un niño que está en la cripta de la Catedral de Granada, donde están los Reyes Católicos. Las pandemias, las epidemias, las enfermedades infecciosas han cambiado la historia muchísimas veces y la seguirán cambiando, aunque nos podemos proteger más. Pero no sé si hemos aprendido bien las lecciones. La de respetar a la naturaleza es fundamental. Hay un libro ahora mismo de referencia que se llama Contagio, de Tan Quayman, de Estados Unidos, que habla de todas las infecciones, cómo se han producido, los brotes de ébola, de fiebre Q, la fiebre australiana, todos que se están produciendo todos los días, que no sabemos, y que alguno puede ser explosivo. Son contagios limitados, y la mayoría es porque el hombre se está metiendo en el hábitat de los animales, de las plantas, donde están los virus, donde están las bacterias, que pueden actuar de esa forma, mutando y actuando contra nosotros. Estas son las lecciones que tenemos que aprender. Creo que me he extendido mucho. Muchas gracias. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, y dentro de eso, si es posible, pues les tengo la oportunidad. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues muchas gracias, doctor Huerta, por la magnífica, yo diría, exposición detallada, ilustrada, relacionada. Porque además transmite pues una problemática, resume muchos siglos de historia y sobre todo nos proyecta muy bien ejemplarizado hacia una realidad muy bien descrita. Yo creo que es una conferencia brillante, nuestra enhorabuena, y simplemente pues finalizamos el acto rápidamente. Gracias, doctor Liso, por también me gustaría destacar, no lo he hecho antes, la recopilación de la historia en plano más local que se está haciendo desde la Fundación, sobre todo de los médicos sorianos. Yo creo que hay una historia también por completar y acabar muy interesante, y como el doctor Huerta nos indica hoy, pues la historia es una parte muy importante de nuestra vida, de nuestro pasado y de nuestro futuro. No me extiendo más. Sí, señalamos la próxima cita, día 16, ¿no? Según el programa de investigación biomédica en el campus de Soria. Recibiremos también a otro histórico, iba a decir, y lo digo, y amigo, y profesor y médico, el doctor Valentín del Villar Sordo, y seguiremos durante el tiempo que dura el ciclo, hasta el mes de abril. Me gustaría también reflejar que en uno de los actos, en principio el 2 de diciembre, pues el rector de la universidad asistirá. Me comentaba este fin de semana que estuvo en Soria, que les transmitiera el reconocimiento, la gratitud por el reconocimiento a Caja Rural, el reconocimiento nuestro por la labor que hacen y nuestro compromiso, porque asumimos este reconocimiento en clave de responsabilidad para seguir proyectándonos en la docencia y en la investigación en un campus que se ha dicho al principio que en los últimos 40 años, por cifrar solo un periodo de tiempo corto, pues yo creo que ha variado mucho y bien, ¿no? En ese sentido me gustaría reconocer también, para acabar, pues la labor de todos los que han sido, todos los que serán, y manifestar que desde el campus de Soria, desde la Universidad de Valladolid en general, y desde este espacio y con estas actividades, entre otras, pues cumplimos con nuestra labor, que es servir en todos los ámbitos, no solo en el docente, sino en la investigación y la transferencia de conocimiento a la sociedad. Muy bien, pues muchas gracias, buenas tardes, y con la felicitación reiterada, si me permiten, al doctor Huerta por su magnífica conferencia, pues gracias por su asistencia y buenas tardes.